Panorama Global con Federico Montero, director del Observatorio del Sur Global. Hola Fede, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien Fede. Bueno, contentos siempre de tenerte aquí con nosotros en la radio municipal. Y en esta ocasión tenemos que hablar, bueno, como siempre hablamos del panorama global, de las noticias internacionales, de el avance de la extrema derecha en Alemania, sobre todo no, con lo que significa, ¿no? Históricamente. Bueno, sí, hay dos noticias fundamentales en este panorama que tienen que ver, por un lado, con lo de Alemania y por otro lado, con lo de Brasil. Arrancamos con lo de Alemania, si te parece. Sí, Básicamente tiene que ver con, se realizaron elecciones de carácter estadual en dos de los estados alemanes y ahí, digamos, lo novedoso, el dato saliente, como bien vos decías, es el grado de avance que se verifica por parte de la llamada ultraderecha o un nacionalismo conservador que existe en Alemania y que es una tendencia que venimos siguiendo en Europa en dos de estos estados. Básicamente, la fuerza se llama Alternativa para Alemania, es una fuerza que viene creciendo con un discurso fuertemente antiinmigrante sí. que plantea que los principales temas o problemas que acá acontecen en la sociedad alemana están vinculados, por un lado, con la presencia de los inmigrantes que, en el caso de Europa, estamos hablando mayormente de inmigrantes que provienen de África, de los distintos países africanos. Por otro lado, también una cuestión muy crítica a la Unión Europea como política que está en crisis y lo vimos, fundamentalmente el alineamiento también que han tenido con Estados Unidos, Inglaterra y Francia en la guerra contra Ucrania, y otros temas luego que tienen que ver con una agenda antiderechos vinculada con el rechazo de la diversidad y demás. Bueno, todo este combo conservador, que es bastante un clima de época, le dio a esta fuerza no una mayoría electoral propia, pero sí ser una de las fuerzas más votadas en un escenario electoral que está repartido en general en tercios. Esto le ha permitido obtener en Sajonia, por ejemplo, el 31 por ciento, no, el 30%, y en Turingia, donde sí lograron obtener la mayoría, el 31% frente a las otras fuerzas que son la centro derecha y la centroizquierda del gobernante Olaf Scholz. Y me parece que el punto central para entender esto es Sí. que estas fuerzas nacionalistas conservadoras, con este discurso antiinmigrante, se hacen fuerte en Europa fundamentalmente en los países donde gobierna la socialdemocracia, Claro. que está en crisis. La socialdemocracia es una fuerza de centro izquierda que está en crisis producto de la dificultad para articular una agenda que intente defender algún aspecto del estado de bienestar que ha sido desarmado históricamente en Europa con la agenda neoliberal que abrazó muy fuertemente la socialdemocracia desde mediados de la década del 80. En ese complejo escenario, con la guerra de Ucrania de por medio y demás, estos gobiernos de centro izquierda que no profundizan el marco de transformación y se hace una defensa realmente fuerte de los sectores populares, incluso de los sectores del movimiento obrero que históricamente los apoyaban, quedan en un marco de debilidad frente al electorado, quedan en un marco de impotencia frente a las nuevas demandas que aparecen, y ahí es donde hace mella este tipo de fuerzas de la llamada ultraderecha o de nacionalismo conservador que vimos hace un par de semanas cuando analizábamos las elecciones europeas que habían Claro. obtenido un resultado importante, y ahora vemos que en distintos países también logran un apoyo que en parte es por un, digamos, por un apoyo positivo por su agenda y en parte es porque logran articular el enorme descontento que viven estas sociedades e incluso los nuevos conflictos que aparecen dentro de los propios sectores postergados en estos países, porque, por ejemplo, la cuestión de los migrantes, para hacer un punto que puede ser interesante analizar, eh, las distintas generaciones de inmigrantes que se van afirmando también en Europa van generando contradicciones entre sí. Entonces tenemos la paradoja de que incluso hay sectores que son segunda o tercera generación de inmigrantes que ya están viviendo, por ejemplo, en Alemania
esto también suele suceder en España o incluso en Inglaterra, que votan o apoyan a estas expresiones de este nacionalismo conservador en contra de las nuevas oleadas de migrantes que vienen, afirmando que no tienen el derecho de acceder a ciertos beneficios sociales cuando ellos tuvieron que hacer el esfuerzo de llegar y hace 2 generaciones que están. Entonces vemos cómo el quiebre dentro de los propios sectores populares, la emergencia de la discriminación dentro de los sectores populares, también es un caldo de cultivo para el avance de estas fuerzas del nacionalismo conservador. Así que un escenario político que no deja de poner a la socialdemocracia en los países donde gobierna contra la pared en un marco de debilidad y crisis, como venimos diciendo, económica, pero también de proyecto en el marco europeo. Así es, ¿no? Para entender un poquito, ¿no? El avance, como bien mencionabas vos, de la derecha, sobre todo en estos países. Si cambiamos de tema, tenemos que hablar también de lo que está pasando en Gaza, ¿no? El conflicto contra Israel o el avance de Israel sobre Gaza y también el conflicto en la región en general, ¿no? Para entender qué está sucediendo en estos momentos. Bueno, ahí la actualización tiene que ver con que había una serie de puentes tendidos para lograr un alto al fuego que Claro. hubiera implicado la posibilidad de abordar la trágica crisis humanitaria que está aconteciendo en la región, Sí. pero se superpuso con un avance muy fuerte que Israel llevó adelante sobre el otro sector de Palestina. Esto para que los oyentes por ahí Claro. no están tan acostumbrados o están mirando el mapa, lo que eran los territorios de Palestina hoy quedaron divididos al interior o lindando con Israel en la llamada Franja de Gaza, que es en la que siempre venimos hablando, dado que ahí se produjo eh, los ataques desde hace ya varios meses de Israel, pero luego está el sector de Cisjordania, que es más al noroeste, digamos, de Israel, donde no venía siendo flanco de ataques ese sector, aunque sí de los colonos que avanzan sobre el territorio, los colonos israelíes que avanzan sobre ese territorio palestino, pero no de una incursión armada del ejército israelí como se vio en las últimas horas. Acá hay que hacer una distinción muy relevante, que es que el gobierno palestino que hay en Gaza es eh, llevado adelante por Hamas, una organización religiosa del fundamentalismo islámico. En cambio, en Cisjordania, quien lleva adelante el gobierno de Palestina es otra fuerza política palestina, que es la Autoridad Nacional Palestina, que viene de Al-Fatah, que es una fuerza de centro izquierda, pero laica, que Claro. es la heredera de, por ejemplo, quien fuera el líder histórico palestino, Yasser Arafat y demás, Ujú. que luego fue teniendo distintas crisis de legitimidad en términos políticos, pero que logró mantener el control y el apoyo de la población palestina en Cisjordania. Bueno, sobre ese sector en Ujú. términos geográficos, pero también sobre ese sector en términos políticos, es donde se registraron ahora las avanzadas del ejército israelí. Es decir, ya no es simplemente contra quienes perpetraron el ataque terrorista en su momento del 7 de agosto, que es la excusa para esta reacción desproporcionada que ha tenido Israel sobre Gaza, calificada de genocidio por las Naciones Unidas, Sí. sino que ahora también es sobre el otro sector palestino cuyo gobierno no tiene nada que ver con Hamas, es un gobierno laico, pero sin embargo ahí también han avanzado con una presencia militar, obviamente con un fuerte costo en materia de víctimas civiles. Esto obviamente ha escalado en términos políticos la crisis y suspendido los puentes de diálogo que se preveía que podían tener alguna respuesta en estos meses. Y eso, como bien vos decías, se proyecta en términos regionales, no solamente por Ujú. el impacto humanitario, sino también por los actores que intervienen tratando de regular este conflicto, que básicamente son Qatar, Egipto y Estados Unidos. Voy Claro. a llamar la atención en este caso sobre Estados Unidos, que está Sí. en carrera presidencial Claro. con un repunte de los demócratas de Kamala Harris, pero hay una base de un sector más de izquierda del Partido Demócrata que no está dispuesta a que Estados Unidos tolere que Israel haga cualquier cosa con los palestinos y Exacto. se ha movilizado fuertemente en los últimos tiempos. Entonces hay que ver cómo
este, este, esta acción de Israel sobre Cisjordania y la posibilidad de que los acuerdos de paz queden más lejanos, no tiene un impacto incluso dentro del escenario político norteamericano y que obliguen al gobierno norteamericano a actuar con más fuerza en el marco de la región. Pero bueno, es un escenario abierto, atravesado por una tragedia humanitaria, con una acción unilateral por parte del ejército israelí que ha literalmente volado los puentes que podían haber posibilitado en esta semana una conversación para un acuerdo de paz. Así es. Ahora nos vamos hacia otro sector del planeta, pero muy importante, porque Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, arribó a China en una visita para, bueno, abordar las tensiones que hay entre estas dos potencias mundiales, ¿no, Fede? Sí, venimos conversando sobre que Sí, Estados Unidos ha decidido elegir y determinar a China como su principal potencia para confrontar, como exacto. la define como una potencia que lleva adelante una competencia estratégica Ujú. por el liderazgo internacional que pretende sostener Estados Unidos. Y esa competencia se fue trasladando del plano meramente comercial al plano económico y luego al plano político, geopolítico y logístico a partir de una serie de eh, situaciones que se fueron viendo, algunas de ellas vinculadas con el Mar de China, el conflicto con Sí. Taiwán, la presencia de fuertes líderes norteamericanos haciendo un apoyo al gobierno de Taiwán, que Ujú. recordamos es un gobierno que pretende autonomizarse en la isla de Taiwán de China y China pretende, eh, por supuesto, mantener la integridad territorial del país. Eh, Otros elementos que aparecieron en términos de materia de seguridad fueron, no sé si se acuerdan, hace unos meses Estados Unidos derribó unos globos aerostáticos que Sí. volaban sobre el territorio norteamericano, argumentando que eran globos de espías, de espionaje que China ponía dentro del territorio norteamericano. Bueno, en fin, una serie de elementos que fueron subiendo el voltaje en la relación entre las dos potencias y esta visita de Jake Sullivan puede significar el intento de, bueno, poner un marco donde ponerle un límite a estas tensiones y tratar de encauzarlas en el marco de una serie de foros y encuentros que van a suceder en esta segunda mitad del año, eh, donde China y Estados Unidos van a intervenir y donde se buscará un marco de cooperación. Así es. Y para cerrar, nos tenemos que venir a nuestra región, a Sudamérica, y hablar de esta noticia que ha sido muy charlada, ha sido de un debate muy profundo, sobre todo en las redes sociales y sobre todo en esta red social. Estamos hablando de la red social X, ex Twitter, de Elon Musk, que fue prohibida en Brasil por negarse a colaborar frente a las noticias falsas y también con respecto a todo lo que se ha debatido, Fede, por echarle la culpa, si se quiere, si se puede decir de alguna manera, o apuntar todos los cañones a que lo que sucede en Brasil es culpa de Lula, cuando en realidad es una decisión judicial, estamos hablando. Bueno, creo que es la noticia de la semana, es Sí, por el alcance que tiene y la significación que tiene este litigio, esta confrontación que aparece, ya no entre Lula y Elon Musk, sino entre Brasil como Estado sí, y la empresa X liderada por Elon Musk. Todo se remonta a los fluidos vínculos que están probados por la sí, justicia brasileña entre los usuarios de ciertos usuarios de la red X y los activistas bolsonaristas que llevaron adelante el intento de golpe de Estado cuando Lula asumió eh, en enero ya claro. de 2023 y se registró esa invasión sobre la Plaza de los Poderes en Brasilia, que es como si fuera la Plaza de Mayo de Argentina, donde a un lado está la Casa de Gobierno, a otro lado, en el caso de Brasil, está la sede del Congreso de la Nación y en otro lado está la Corte Suprema de Justicia. Es como si alrededor de la Plaza de Mayo de Argentina estuvieran los tres poderes del Estado Exacto. representados. Bueno, los militantes bolsonaristas, en acuerdo con las Fuerzas Armadas, un sector de las Fuerzas Armadas, llevaron adelante una invasión
negando el resultado de las elecciones y pretendiendo que no pueda asumir Lula da Silva. A través de la red Twitter o ahora X, se verificó que muchas cuentas utilizaron esa red para incitar a esos delitos. Y lo que hizo la justicia brasileña fue pedirle a Elon Musk, en realidad a la empresa X, que brindara la identidad de las personas que con esa cuenta habían llevado adelante esos delitos. A partir de que se negó la empresa X de Elon Musk de acreditar esas identidades, darle esa información a la justicia brasileña llevó adelante un esquema de sanciones contra la empresa X, que por otra parte no tiene radicado domicilio fiscal en Brasil y pretende operar, digamos, como una empresa extraterritorial. En el marco de esa escalada de sanciones negativa por parte de la empresa a implementar esas sanciones, es que se lleva adelante la decisión el viernes pasado de uno de los jueces del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, de suspender a la empresa por la negativa de su dueño a nombrar un representante legal en el país que sea quien se haga cargo de todas estas imputaciones que la justicia brasileña lleva adelante contra los presuntos implicados en ese intento de golpe de Estado en Brasil. Pero esta situación se inscribe en un escenario mucho más grande donde efectivamente las inclinaciones políticas de Elon Musk se dan en consonancia con Bolsonaro y el bolsonarismo y han criticado abiertamente tanto al gobierno de Brasil, de Lula da Silva, como favorecido los planteos de Jair Bolsonaro, en un marco donde el propio Elon Musk va adquiriendo cada vez el rol de un jugador que mezcla su interés económico, sus miradas políticas, sus preferencias políticas alineadas con Donald Trump, Bolsonaro, Javier Milei, y todo este espectro de esta nueva derecha que ocurre a nivel internacional, pero además de eso le suma su capacidad de influencia en el debate público a través de su cuenta dentro de su propia red social y la administración de su propia red social. En el caso de Brasil, ha habido desde siempre, tradicionalmente, por parte del Estado y la justicia brasileña, una defensa del concepto de soberanía y de la territorialidad del ejercicio de la justicia. Es decir, dentro del territorio de Brasil rigen las leyes brasileñas y es exigible lo que la justicia brasileña plantee. Entonces se mezclan distintos niveles del conflicto, donde hemos visto las reacciones en la red social X del propio Elon Musk, digamos, ¿no? Criticando, acusando de totalitarismo al gobierno de Brasil, acusando al propio juez Alexandre de Moraes. Esto es gracioso, lo denomina Voldemort porque, bueno, ahí estamos viendo la imagen, para quienes vieron la saga de Harry Potter, tiene alguna reminiscencia con el personaje de Voldemort de la saga de Harry Potter, pero bueno, más allá de este elemento irónico o gracioso, lo que queda claro en este altercado, en esta confrontación, es la encrucijada que tiene que enfrentar hoy la democracia en muchos países de nuestra región y del mundo, con actores de nuevo tipo que combinan ser influencers en las redes sociales, tener intereses en industrias estratégicas, como en el caso del litio, donde es recordada la declaración de Elon Musk, por ejemplo, respecto de Bolivia, que iba a hacer todos los golpes de Estado que fueran necesarios para acceder al litio, intereses también en otro campo energético que le valió también su pretensión de tener injerencia sobre el proceso venezolano, y a su vez la capacidad de regular la conversación pública por ser el dueño de una de las redes sociales más populares. Así que bueno, todo un conflicto de una enorme profundidad que seguramente va a tener consecuencias, no solo en Brasil, sino que se va a extender a otros países, y que yo diría que en la Argentina tenemos que mirar con mucho recelo y mirarlo muy de cerca, porque vamos a ver cuál va a ser, digamos, yo abro un signo de pregunta respecto de cuál va a ser el tipo de intervención que el propio Elon Musk vaya a tener
en un escenario electoral en la Argentina con Javier Milei gobernando. Y Sí, si no, habrá que también acá ir mirando cómo la justicia argentina también tiene que empezar a mirar cómo está interviniendo la justicia en Brasil para tratar de limitar la injerencia arbitraria sobre la opinión pública y el juego democrático de esta red social y su dueño, eh, Elon Musk. exactamente, ¿no? Le escuchaba a Lula en una entrevista que decía: ningún multimillonario está por encima de las leyes, de la constitución de Brasil y sobre todo sobre la justicia, ¿no? Acá se le está pidiendo que nombrar un representante legal para que se haga cargo de todas estas sanciones, y no lo hizo, por lo tanto no estamos hablando de cercenar ningún tipo de libertad de expresión, o como lo quiera llamar, o lo que acusa Elon Musk desde su cuenta de X, sino que pueda presentarse ante la justicia, y bueno, tratar de también estos temas que son fundamentales para la democracia de cualquier país, pero sobre todo de Sudamérica, que tan golpeados fuimos también por las distintas potencias. Así que Fede, te agradecemos como siempre, y bueno, como siempre mencionamos, todo el panorama global está en observatoriodelsurglobal.com. Nos reencontramos la próxima semana. Hasta la próxima semana. Ahí pasaba Federico Montero, director del Observatorio del Sur Global, con todas las noticias, todo el panorama global, aquí en la radio municipal de Florencio Varela.